Estado moderno actual, ¿sí? Que es lo que conocemos hoy como la constitución del Estado moderno actual. Bien, como habíamos dicho, y ya lo tendríamos que tener bastante integrado, el Estado está conformado por una serie de elementos constitutivos, ¿sí? Son el territorio, la población y el poder. Pero ¿qué pasa? Dentro de un Estado va a existir una confluencia de estos elementos, ¿sí? No todos los estados va a ser igual en su grado de interacción, ¿sí? Porque esto lo que va a generar es una interacción humana, ¿sí? Entre las normas, los órganos y las instituciones del Estado. ¿Por qué? Porque todo esto, y a través de lo que fue la positivización de la norma, generando un cuerpo normativo escrito que esté expreso, lo que hacen los legisladores a lo largo del tiempo es dar un, una solvencia a lo que significa el Estado y a qué valor va a tener dentro de la población. Y justamente con respecto a esto, lograr que las personas que somos los verdaderos titulares del poder, ¿sí? Demos ese poder, entreguemos ese poder a nuestros
para que puedan trabajar, para que puedan desarrollarse de la manera más plena y individual que les parezca, ¿sí? Eh, Defendiendo siempre la libertad individual y la propiedad privada. Recordemos que las extensiones de tierra, ¿sí? La división parcelaria siempre correspondía al rey, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la administración de tierra siempre tenía que ver o con el rey o con la iglesia. Esto viene a cambiar con el Estado liberal y bueno, justamente lo que hace el Estado liberal es impulsar todos estos cambios, todas estas aplicaciones de política con un desarrollo económico muy fuerte, ¿sí? Lo que hace es dar la libertad a las personas de que se desarrollen económicamente, impulsando la actividad económica de forma individual, ¿sí? Posterior a esto va a llegar el estado benefactor, el estado de bienestar, que justamente viene a saldar una deuda pendiente del estado liberal, ¿sí? Lo que hace el estado liberal es concentrarse demasiado en dejar actuar al individuo, en darle esas libertades y esas garantías, y se olvida de que existen dentro de la sociedad eh, sectores o personas vulnerables, ¿sí? Personas que no están en un pie de igualdad para ejercer la misma industria, para ejercer la misma labor, para ejercer los mismos derechos por sí mismos. Entonces, ¿qué va a hacer el estado de bienestar? Va a incorporar, ¿sí? A lo que es el régimen político, un pie de igualdad, ¿sí? Lo que va a buscar es conectar o concretar la igualdad entre las personas y justamente va a incorporar servicios tales como la educación, la salud y la seguridad social, que son cosas que el Estado liberal dejó a las personas, digamos. Cada uno se encarga de su educación, de su salud, de su seguridad social, y justamente el Estado benefactor lo que hace es ver esta necesidad de que había personas que no podían cubrir esas necesidades básicas, y cuando hablo de necesidades básicas hablo también de vivienda, de alimentos, de la educación, y intenta dar una respuesta o sanear esa deuda que quedó pendiente, ¿sí? Respetando obviamente los derechos individuales, pero trayendo derechos colectivos, ¿sí? Esto es lo que va a hacer el estado de bienestar en relación al liberal. Por último, y esto no lo había dejado como evolución histórica, porque justamente el Estado posmoderno es una conjunción entre los derechos individuales y los derechos colectivos, ¿sí? Se podría decir que es una mezcla. Lo que va a buscar justamente el Estado posmoderno es la positivización de la norma como primer medida y después garantizar, ¿sí? Derechos fundamentales, pero ya en plano internacional, ¿sí? No solamente dentro de un Estado, sino que mi Estado tenga los rangos mínimos, ¿sí? De respeto por los derechos fundamentales y que los demás Estados respeten también los derechos fundamentales de mi Estado y de mi población en relación al plano internacional, ¿sí? Que el derecho internacional público tenga también esa intervención con respecto a los derechos de las personas, a los derechos colectivos, y que pueda garantizar el respeto irrestricto, ¿sí? Hacia los estados entre sí. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ya vimos una evolución de los estados por su contexto histórico, ¿sí? Me faltó dar ejemplos, pero podemos decir que en el estado liberal, por ejemplo, Argentina fue liberal, no liberal, libertario como es ahora, sino liberal en el 1880, antes de la Constitución del 53, ¿sí? Argentina fue potencia mundial en esa época, ¿sí? Fue una potencia económica antes de lo que fue la Constitución del 53. Eh, Esto solamente a modo de ilustración, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es, más allá de su evolución histórica, ¿sí? La forma de Estado según su territorio, según su expansión territorial, ¿sí? No todos los estados tienen la misma expansión territorial ni tampoco la misma limitación en cuanto a fronteras, ¿sí? Entendemos que existen estados más australes, otros más al norte, más occidentales, otros más orientales, y bueno, justamente dependiendo de este territorio, cómo va a formar el Estado, ¿sí? Su poder político. Justamente vamos a tener
tres formas de Estado, en este caso, según el territorio, que va a ser el Estado unitario, el Estado federal y el Estado confederado, ¿sí? Bien, el Estado unitario es la forma más sencilla que tiene de organización el poder, ¿sí? ¿Por qué? Porque más allá de que exista una división dentro de lo que son las instituciones, eh, porque sí, efectivamente en un Estado unitario están institucionalizadas los poderes, va a existir una centralización geográfica, ¿sí? Del poder, que es la esencia de este modelo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de que exista una división territorial dentro del mismo Estado, que se reconozcan provincias, estas no van a ser autónomas, sino que van a depender, ¿sí? Del poder estatal, del derecho positivo creado de forma federal, de forma estatal, disculpen. Entonces, va a haber una centralización de todos los poderes en un solo punto del país y este va a ser el que decida por cuestiones de todo el Estado en general. Imagínense que teniendo en cuenta este pantallazo que vimos recién, es muy difícil aplicar el modelo unitario, un Estado unitario, a estados de grandes extensiones territoriales o que tengan mucha población, mucha densidad poblacional. ¿Por qué? Porque va a ser imposible estar o ser consecuente con todas las necesidades y la elaboración de las normas necesarias para con toda la población si es que tenemos un estado muy extenso, ¿sí? Como lo es, por ejemplo, Argentina, ¿sí? Sería imposible tener un estado unitario que se centralice el poder en un solo lugar y que las provincias todo el tiempo estén detrás de ese poder unitario pidiéndoles que resuelvan su problema dentro de su provincia, ¿sí? Entonces, acá como característica tenemos la centralización del poder, ¿sí? Pero existe también la división territorial dentro del mismo estado, ¿sí? Eh, en contrapunto de esto, sí, esto va a ser la parte contraria, existe el Estado federal, ¿sí? En el Estado federal es todo lo contrario. Va a haber una descentralización del poder. ¿Por qué? Porque va a haber más de dos órdenes estatales. Esto quiere decir que va a haber una diferencia entre dos esferas de competencia que van a ser concurrentes dentro de un mismo territorio. ¿Sí? Volvemos. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un Estado federal, ¿sí? Un Estado principal, y dentro de ese Estado va a haber más estados autónomos, que en este caso puede ser el ejemplo Argentina, porque entendemos que las provincias son autónomas de dictar sus propias leyes, de autorregularse, ¿sí? Y hasta de el financiamiento, cosa que el Estado unitario no lo tiene, ¿sí? Eh, y justamente esta soberanía que tienen las provincias de hacerlo, de dictar sus propias constituciones, sus propios ordenamientos, tanto provinciales como municipales, se van a ver limitadas. ¿Por qué? Porque todas estas provincias van a estar sometidas a la soberanía del Estado federal, ¿sí? El Estado federal va a ser quien va a regir a lo largo y ancho del país y estas provincias van a tener que tener en cuenta la ley nacional, la ley federal a la hora de dictar sus propias leyes, ¿sí? Pero esto no quita que tengan un grado de autonomía para poder manejarse de forma voluntaria, ¿sí? Y considerando también sus posturas políticas. Bien, siguiendo con esto, tenemos al Estado confederado, ¿sí? Este sería la tercera forma de Estado según la expansión territorial. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta? Bien, podemos seguir entonces. ¿Qué va a pasar en el Estado confederado? No va a haber un solo Estado, va a haber muchos estados, sí, que van a ser independientes y que se van a interrelacionar. ¿Con base en qué? En tratados internacionales, ¿sí? Lo que va a hacer es adquirir ratificar tratados internacionales en donde adquieran, sí, la potestad de ser incluidos dentro de estos estados confederados. ¿Sí? Un estado confederado puede tener más de dos países y donde se van a reunir, ¿sí? Los miembros van a tener su autonomía, pero se van a reunir para
decidir con cuestiones con respecto a la economía, respecto a decisiones internacionales, respecto a las relaciones internacionales justamente. Y esta confederación va a trabajar bajo un poder que se llama Imperium, ¿sí? El Imperium es justamente reconocer que los estados son autónomos, pero que su soberanía va a estar limitada al ejercicio del Estado confederado. Justamente cada vez que dictamine, ¿sí?, esta confederación alguna ley que sea imperiosa para los estados que son parte, estos van a tener que acatarlo e incluirlo eh, a su régimen interno, ¿sí? Bien, ¿alguna consulta de esto? Vamos a avanzar justamente con las formas de gobierno y sus acepciones, ¿sí? Esta parte, bueno, es bastante larga, voy a intentar resumirla un poco para que no se haga tan extensa, pero con respecto a formas de Estado, ¿quedó alguna duda, alguna consulta? ¿No, profe? No, doctor. Se Bien, entendió. bien, perfecto. Dentro de la forma de gobierno vamos a ver dos acepciones, ¿sí? Dos acepciones, la clásica y la moderna, ¿sí? La clásica o tradicional, que viene de la época de Aristóteles, y la moderna, que es la que, bueno, tiene injerencia al día de hoy dentro de lo que es la política pública internacional, ¿sí? Cuando hablamos de tradicional o clásica, nos referimos a que se distinguían en cuanto a formas de gobierno qué tipo de gobierno, qué tipo de forma va a tener el gobierno según el número de personas que ejercen este gobierno y según hacia quién lo ejercen, sí. Entonces vamos a tener cuántos lo ejercen y para quién lo ejercen. Vamos a ver que existen formas puras e impuras. Y dentro de estas formas puras, que son justamente a quién está dirigida la finalidad del poder político y las intenciones del Estado, vamos a tener diferentes categorías y diferentes formas de gobierno que responden al número o a la cantidad de personas que ejercen ese poder, ¿sí? Vamos a ver que dentro de las formas puras, siempre las formas puras van a estar dirigidas para el pueblo, ¿sí? Para la comunidad, van a ser beneficiosas. El Estado lo que va a hacer es aplicar el poder político en mira del beneficio de su población, ¿sí? De su pueblo. Entonces lo que va a pasar acá es que tenemos tres divisiones por cada una de las formas. Dentro de las formas puras tenemos la monarquía, la aristocracia y también la democracia, ¿sí? Estas tres formas de gobierno se van a distinguir por la cantidad de gente que detente el gobierno, quien tenga el ejercicio del poder, ¿sí? Dentro de la monarquía, ya lo hablamos en la primera parte de la clase, dentro de la primer filmina, el monarca, el soberano, va a ser quien detente el poder, ¿sí? Va a ser el encargado no solamente político, sino militar, administrativo y económico de ejercer el poder, ¿sí? En beneficio, a veces, de su población, ¿sí? Vamos a ver que históricamente esto no es así siempre, pero en beneficio de su población, ¿sí? Eh, Marcada justamente la monarquía por ser un gobierno ejercido por una sola persona, normalmente, como ya lo dije, por una designación divina, ¿sí? ¿Alguien me hizo una consulta? No. Sí, tengo una. El power de la unidad 6 no subieron. Yo recién me pusieron en el grupo de WhatsApp, por eso seguramente la unidad 6 que es soberanía, lo tengo yo. Recién me agregaron por lo que vi. Así que ahora cuando termina la clase esta, paso a unidad 6 y paso a este también que es unidad 7, ¿sí? Bien. Volviendo a lo que era la monarquía, bueno, tiene esta distinción de que el gobierno va a ser ejercido por una sola persona, conocida como soberano o monarca. Después vamos a tener la aristocracia, que es el ejercicio del poder político por varios. ¿Qué quiere decir por varios? Justamente por una clase social.
la clase más alta va a ser la que va a tener la potestad, ¿sí? El reconocimiento del poder político, porque justamente van a ocupar cargos políticos por su acomodo en la sociedad, por su llegada a la política y por sus beneficios de tener dinero, básicamente. Entonces los aristócratas, ¿sí? Esto ya se ve desde la Grecia aristócrata, que era un grupo de personas intelectuales, grupo de personas bien, con buena economía, ¿sí? Un grupo de personas con un intelecto desarrollado y que eran los más idóneos, por así decirlo, dentro de la sociedad para ejercer ese poder. Entonces acá no es que lo ejercía el pueblo, sino que lo ejercía una parte del pueblo, ¿sí? Un grupo, lo ejercían varios. Esto quiere decir la aristocracia, ¿sí? Volvemos a la diferencia en cuanto al número, la monarquía era ejercida por una sola persona y la aristocracia es ejercida por dos o más, ¿sí? Ahora vamos a llegar al punto donde va a cambiar el paradigma, ¿sí? Y esta acepción de forma pura va a llegar a lo que hoy conocemos como la democracia, ¿sí? El ejercicio del poder en beneficio del pueblo pura y exclusivamente, y donde el titular del derecho, el titular del poder, va a ser el pueblo, ¿sí? Va a ser ejercido por muchos. Esto es lo que quiere decir el autor, pero bueno, como sabemos, dentro de la democracia y más dentro de una democracia representativa como lo es Argentina, vamos a ver que el titular del ejercicio es el pueblo efectivamente, pero nosotros vamos a delegar esa responsabilidad del ejercicio a nuestros representantes bueno, mediante el sufragio que vamos a realizar en las elecciones para elegir a nuestros gobernantes y que estos gobernantes a través del Estado tengan la potestad para aplicar el poder político del mismo, ¿sí? Entonces nosotros damos esa responsabilidad a nuestros representantes, cada uno lo hace acorde a sus voluntades y acorde a sus afines, y va a realizar el sufragio para poder postular en ese puesto político a su representante. Pero esto no quita que el ejercicio del poder político va a estar en el pueblo. ¿Por qué? Porque en definitiva es el pueblo, somos nosotros quienes vamos a elegir a estos representantes y va a ser en concordancia con nuestros ideales, ¿sí? Bien, una vez visto estas formas puras, recordemos que cuando hablamos de formas puras estamos hablando de el ejercicio del gobierno en beneficio de las personas, en beneficio de sus pueblos, ¿sí? Cuando hablamos de formas impuras, vamos a hablar de exactamente lo contrario. Vamos a hablar de un ejercicio del poder político, pero en beneficio de los gobernantes, ¿sí? En beneficio del gobierno, en beneficio de un partido político, ¿sí? Esto, bueno, tiene críticas por casi todos los teóricos que tenemos dentro de la bibliografía, pero justamente es reconocer que la forma impura es una corrupción de las formas puras, ¿sí? Esto, si en algún momento les toca exponer, es una buena forma de empezar, una buena forma de resumir, diciendo que las formas impuras de gobierno son una corrupción de las formas puras. ¿Por qué? Porque son según el número de personas que lo ejercen, son iguales a su contrapostura de la forma pura, pero acá vamos a ver que se reconocen con otros nombres y que no siempre van a aparecer efectivamente dentro del ejercicio del poder político. Pueden estar por un tiempo, sí pueden estar, pueden perpetuarse muy poco, porque son gobiernos que no duran mucho. Bien, vamos a ir a las formas impuras, entonces, reconociendo que el beneficio del gobierno siempre va a ser en favor de aquellos quienes gobiernan y de su grupo político. Vamos a tener en primer lugar la tiranía, ¿sí? Que es, como bien dije, acá dice en el Power, la corrupción de la monarquía, ¿sí? Es la corrupción de su anteposición, que es la monarquía, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser ejercido por una sola persona, al igual que la monarquía, pero en este caso lo va a hacer de forma en que no les interese, no vele por la seguridad, no vele por el beneficio de sus ciudadanos, sino que lo va a hacer de una forma casi como déspota de perpetuarse en el poder y ejercer ese poder como en un beneficio propio o de su familia, de su grupo político, de su
partido político, y esto es un ejemplo, como habíamos dicho en la evolución histórica, el ejemplo más claro es Luis XIV, ¿sí? Que no solamente fue un tirano, sino que también castigaba severamente a quienes se oponían a su monarquía, y justamente terminó en una revuelta de su misma población, ¿sí? Fueron los mismos habitantes de su monarquía quienes se rebelaron en su contra. Por eso digo que no son formas de gobierno que duren mucho. Eh, Después tenemos la oligarquía, que en este caso va a ser la contraposición, va a ser a la aristocracia. ¿Por qué? Porque es una corrupción de la aristocracia, ¿sí? Cuando el gobierno ejercido por varios no es en mira o en pos del beneficio de la sociedad, de la población, y es en beneficio de su propio grupo, ¿sí? Que, bueno, esto es muy común que pase en realidad en muchos estados del mundo. Gobernar para el grupo, ¿sí? El grupo económico, el grupo político, beneficiarse de la población, y que todos los fines del Estado, que nunca es ir en contra de su población, pero en este caso sí, sí lo hacen, ¿sí? Entonces lo vamos a ver como una contraposición a lo que es la aristocracia, y aparece, bueno, con este nombre, oligarquía, el oligarca que gobierna para su grupo y nada más que para su grupo, ¿sí? Por último, va a aparecer la demagogia, ¿sí? La demagogia, y esto quiero que quede claro, no es una forma de gobierno, ¿sí? No es una forma de gobierno en sí, sino que la demagogia va a aparecer como un fenómeno político, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la demagogia puede estar presente durante momentos de un gobierno, ¿sí? Puede estar presente en decisiones, ¿sí? Que pueden ser tildadas o marcadas como demagogas porque es lo contrario a la democracia, y justamente no dura mucho tiempo, ¿sí? Se ve por momentos dentro de lo que es el ejercicio común de un gobierno, y no dura mucho, ¿sí? No dura mucho porque esto es contrario a un Estado de derecho, ¿sí? A un Estado hoy en día no se puede hablar de ejercer el gobierno de forma demagoga, porque es contrario al Estado de Derecho, y bueno, no tiene mucho sustento. Bien, antes de finalizar, traje una clasificación que hace Maquiavelo justamente en su libro, donde simplifica todo esto, simplifica las formas puras y simplifica las formas impuras, ¿sí? Eh, Reduciéndolas a monarquía o república directamente, ¿sí? Cuando hablamos de república, hablamos de la democracia claramente, ¿sí? Y bueno, deja de lado las formas impuras, ¿sí? Porque como les dije, no son aplicables al día de hoy, más allá de que existan estados donde escuchemos que gobierna un tirano, por así decirlo, sí, pero bueno, no es la misma aplicación dentro de la práctica, ¿sí? Bien, antes de avanzar, vamos a repasar justamente que la forma de gobierno, más allá de lo que son sus formas puras o impuras, va a tener dos tipos de clasificaciones, que son las que la cátedra va a tener en cuenta justamente. La primera clasificación va a ser la autocracia, y la segunda clasificación va a ser la democracia puramente como la conocemos. Acá no está, pero yo lo que les aconsejaría o lo que les diría es que hagan un ejercicio rápido para distinguir qué es la autocracia de la democracia, ¿sí? Cuando hablamos de autocracia, estamos hablando de regímenes, ¿sí? Y cuando hablamos de democracia, estamos hablando de sistemas. ¿Qué quiere decir esto? La autocracia va a ser un conjunto de regímenes de aplicación práctica, ¿sí? Aplicaciones prácticas que van a responder al momento o a las circunstancias, ¿sí? No va a ser algo sistematizado, sino que va a ser, el gobierno va a tener un problema, va a responder de forma práctica, así sea una solución idónea o no sea. El autócrata lo que va a hacer es responder con una acción directamente,
sin respetar ningún tipo de procedimiento legal, sin respetar ningún tipo de procedimiento constitutivo, lo que va a hacer es aplicar una acción directa, ¿sí? A través de su régimen. En cambio, en la democracia lo que va a pasar es que va a haber un conjunto de sistemas, ¿sí? Estos sistemas van a estar integrados por la interrelación de elementos, elementos que tienen un fin único. Cuando hablamos de elementos con fines únicos, estamos hablando efectivamente de vías procesales para poder aplicar el derecho o poder aplicar una política pública, poder aplicar el poder punitivo del Estado. Entonces la democracia se va a distinguir porque va a estar sistematizada, ¿sí? En cambio, a la autocracia no le interesa cumplir con sistemas, con órdenes previos, con procesos legales, ¿sí? Lo único que hace es aplicar la política y se resuelve de un día para el otro. En cambio, la democracia tiene estos procesos sistematizados, ¿sí? Eso es más o menos una diferencia rápida que se puede hacer entre autocracia y democracia, ¿sí? Vamos a ver justamente lo que es la distinción actual, lo que tiene la bibliografía, lo que entienden los teóricos justamente, y las clasificaciones dentro de la distinción actual. Ya vimos que la clásica era puras e impuras, y ahora dentro de la actual vamos a ver autocracia y democracia, ¿sí? Bueno, según Lowenstein, dice que la principal diferencia o de esta clasificación, bueno, radica entre la distribución, radica entre la distinción de la distribución y la concentración del poder político. Cuando hablamos de concentración del poder político, creo que estamos eh, clasificando o calificando directamente a la autocracia, porque es justamente esto, que existe un único detentador del poder que va a ejercer el poder político, ¿sí? No siempre se ubica en una persona, en un presidente, en un dictador, no siempre se ubica en un solo tirano, sino que también puede ser un partido político, ¿sí? Esto se da en muchos casos y se da actualmente. Sí, justamente lo que tiene como característica la autocracia es que la actividad del Estado está o sea, el control que se ejerce sobre las funciones esenciales del Estado son nulas o muy atenuadas, ¿sí? No existe un control riguroso sobre las acciones del gobierno. No hay un poder judicial que esté por sobre la actividad del gobierno y diga esto que está haciendo el gobierno es ilegal, esto que está haciendo el gobierno no corresponde a la vía procesal idónea, esto que está haciendo no corresponde porque se está inmiscutiendo en la vida privada de las personas. Entonces el control es o escaso o es nulo directamente sobre las funciones del gobierno, ¿sí? Vamos a ver que esto resumidamente es lo que va a verse como una autocracia, ¿sí? Vamos a ver que la autocracia va a tener dos principales puntos, que son regímenes en realidad, que son el gobierno autoritario, ¿sí? Y el régimen totalitario. Vamos a ver que el gobierno autoritario es una forma de gobierno casi policíaca, así contraria al Estado de Derecho, que era justamente lo que yo le estaba diciendo, donde existe un tirano, donde existe un, un detentador del poder único, no es compatible con el Estado de Derecho, porque justamente el Estado de Derecho te exige una norma escrita, plasmada en un orden normativo, sí, que sea prelativo justamente con la Constitución y que sea exigible o que sea eh, eh, denunciable por parte de aquella persona, aquel grupo de personas que están siendo vulnerados, ¿sí? Entonces vamos a ver que el gobierno autoritario no va a responder a lo que es un Estado de Derecho porque no va a cumplir con esos procedimientos legales preestablecidos que tenemos los Estados democráticos, ¿sí? Como dije, va a haber un solo grupo que va a detentar el poder. Muchas veces se centra hasta en una persona que se va a conocer como un líder político, sí, que va a tener las decisiones no solamente políticas, sino que también va a detentar otro tipo de autoridades, como son militares y demás. Y como última característica, la participación de la población en las decisiones del gobierno
son casi nulas, ¿sí? Vamos a ver que no hay una consulta popular, no hay plebiscitos, no hay elecciones comunes dentro de lo que son los regímenes autoritarios, porque justamente más allá de que haya estados que se consideren como una república, así que tengan periodicidad en lo que es el sufragio o las elecciones, normalmente existe un solo partido político, ¿sí? No hace mucha diferencia que haya o no elecciones, porque en definitiva el gobierno autoritario lo que hace es detentar el poder y perpetuarse en él. Ahora vamos a ver lo que es el régimen totalitario, ¿sí? El régimen totalitario es una forma agravada de los regímenes autoritarios, ¿sí? ¿Por qué dice totalitario? Porque si bien el régimen totalitario se veía un control por sobre la vida de las personas, por la vida de la población, en cierta medida las personas tenían ciertas libertades de ejercer trabajo, de vestirse como quieren, de reunirse cuando quieren y demás, ¿sí? Esto en los regímenes totalitarios no existe. No hay una libertad, una garantía a la libertad de expresión, una garantía a la libertad ambulatoria, ¿sí? Ni siquiera a la vida privada, un respeto irrestricto por los derechos inherentes de las personas. Todo esto queda de lado con los regímenes totalitarios. Tenemos ejemplos claramente marcados, como fue el régimen nazi, ¿sí? Regímenes totalitarios donde no solamente imponen una ideología, sino que también se meten en la vida privada de las personas. Tenemos, si quieren, un régimen actual totalitario, es el de Corea del Norte, ¿sí? Corea del Norte hoy día tiene un detentador único del poder, que es su líder, ellos lo reconocen como líder supremo, que es Kim Jong-un, que viene de un linaje de gobernantes ya en Corea hace muchísimo tiempo, y ellos mismos se reconocen como un régimen totalitario, sin ningún tipo de escrúpulo, porque lo que hacen es regular la vida en general de las personas, y por poner un ejemplo común, los hombres no pueden tener un corte de pelo distinto, hay sí, ropa que ya está preestablecida, colores que no pueden utilizar. En los regímenes totalitarios, esta imposición de la ideología viene aparejada con sanciones graves al incumplimiento o al no acatamiento directamente de la ideología, ¿sí? Normalmente en Corea del Norte, por no reverenciar una estatua, una figura política dentro de algún edificio, se te puede meter preso por no colgar una bandera afuera, es una falta grave a lo que es el régimen totalitario, y justamente tiene esto que es una sanción demasiado gravosa para las faltas cometidas, ¿sí? Muchas veces en Corea del Norte se mete preso a gente, a personas, ¿sí? Por faltas que acá ni siquiera llevarían a una multa, digamos, a una multa económica, ya se los mete preso por años y se los somete a trabajos forzosos, ¿sí? De una manera de humillarlos, y también es un mensaje para el resto de la comunidad. Todo aquel que no se someta a la ideología del partido político totalitario va a sufrir las consecuencias del régimen, ¿sí? Y esto también sucedió en la Alemania nazi, justamente todo aquel que no estaba sometido a la ideología nazi se lo tenía como un enemigo, como un rival, ¿sí? Bueno, esto como un breve resumen, ¿sí? De lo que es la ideología tanto en los regímenes totalitarios y en los autoritarios, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna consulta con respecto a esto antes de avanzar? Bien, seguimos entonces. Queda claro entonces los gobiernos autoritarios y los regímenes totalitarios. Recuerden que la autocracia siempre habla de regímenes y aplicación de políticas de gobierno sin la necesidad de un proceso preestablecido, ¿sí? Es solamente la aplicación y no tiene un mayor control más que eso, ¿sí? Un día, como les dije, te pueden meter preso
y no se le va a informar a tu familia dónde estás, no vas a tener un acceso a una comunicación de vida, a una representación legal de vida, y bueno, justamente esto es lo que los gobiernos totalitarios imponen con respecto a su ideología, que es obligatoria y vital. Bien, una vez finalizada lo que es la autocracia, sí, vamos a ver que existen también formas de gobierno más actuales, más consecuentes con el fin último del Estado, que es el beneficio de su pueblo, el beneficio de su sociedad. Y justamente esto se va a ver reflejado, se va a ver plasmado en una forma de gobierno conocida como democracia. Así que ya viene existiendo hace muchísimo tiempo, pero que fue fluctuando, fue transformándose, sí, moldeándose con respecto a la llegada del constitucionalismo, sí, que es algo fundamental el constitucionalismo y esa norma positiva que va a regir para todo el ordenamiento jurídico, sí. Estamos hablando justamente de la Constitución. Bien, la democracia, vamos a empezar diciendo que es una forma de gobierno completamente opuesta a la autocracia, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se va a ver centrado una centralización del poder absoluto, sino que el gobierno lo va a tener el pueblo, ¿sí? El ejercicio del poder va a estar en el pueblo y la representación va a estar en sus representantes, ¿sí? En sus gobernantes, que justamente van a ocupar ese lugar de manera periódica por una elección del pueblo, ¿sí? En donde se van a presentar a elecciones públicas, ¿sí? Donde a través del sufragio van a elegir a sus representantes, ¿sí? Bueno, justamente cuando hablamos de la importancia del constitucionalismo, estamos justamente dándole a estos detentadores del poder, ¿sí? Una voluntad estatal para que apliquen el poder político en torno a las personas, ¿sí? Justamente el pueblo nunca va a ir en contra del pueblo y es por eso que va mediante sus convicciones a elegir a sus representantes y que esos representantes reflejen sus ideas en un gobierno, ¿sí? Entonces, mediante el constitucionalismo damos también esta posibilidad de reflejarlo en la norma escrita y que el gobernante que no vaya o que no cumpla con este mandato constitucional, bueno, eh, se vea castigado por la norma, ¿sí? Se vea sancionado por la normativa. Bien, dando un pantallazo de lo que es la democracia, vamos a ver los diferentes sistemas, ¿sí? Tenemos el presidencialista, el parlamentario y el dictatorial, ¿sí? Que sería el de directorio, básicamente. No hay muchos gobiernos que lo tengan, pero sí, la verdad que es una forma de gobierno que es muy criticada, pero bueno, vamos a empezar por el presidencialista, ¿sí? El presidencialista se va a caracterizar por eh, tener la división de poderes, ¿sí? Podemos decir que Argentina tiene una división de poderes efectivamente plasmada, no solamente en el ejercicio del poder, sino también plasmada en el ordenamiento jurídico y que cada poder es independiente, ¿sí? Más allá de que tengan una interacción constante, el poder legislativo, judicial y el ejecutivo se vean en constante roce o en constante contacto también, cada uno es independiente, ¿sí? Más allá de que a veces se vea un poco alterado esto, se vea criticado la independencia de los poderes, el sistema presidencialista lo que basa es justamente de que exista esta división efectiva, ¿sí? Y bueno, acá justamente les dejé de marcado lo que es el poder ejecutivo y el poder legislativo, ¿sí? ¿Cómo son en el sistema presidencialista? Bueno, en el ejecutivo, en el presidencialista, en este caso va a ser unipersonal, ¿sí? Este es el rasgo más esencial. ¿Por qué? Porque va a haber un jefe de Estado, ¿sí? Que va a tener la jefatura del gobierno de manera personal, ¿sí? Este jefe de Estado va a tener la concentración del poder ejecutivo y va a tomar la representación o va a investir la figura de presidente, ¿sí? Que es justamente eh, el jefe de Estado elegido de manera periódica aquí en Argentina cada 4 años con la posibilidad de una reelección y bueno, en otros países la mayoría sigue en este lineamiento de la reelección
y la periodicidad por 4 años, pero bueno, hay países que han reformado su constitución y han aceptado que el Ejecutivo unipersonal lo detente de manera eh, que no tenga límites al mandato. Este es el caso más reciente es la modificación de la constitución del Salvador, en donde Nayib Bukele, bueno, se vuelve a presentar por tercera vez en las elecciones, justamente a través de una maniobra política logra hacerlo. Eh, pero normalmente tiene una periodicidad en los cargos y es unipersonal. Estos son los dos rasgos principales del poder ejecutivo en el sistema presidencialista, ¿sí? El presidente. Eh, bueno, después va a tener ciertas responsabilidades, obligaciones, va a tener poderes que va a poder otorgar, sí, va a tener también límites a su poder por parte de la misma Constitución y de los poderes que lo regulan, que son el poder judicial, ¿sí? Bueno, existen sanciones al mal desempeño del cargo de presidente, como bien sabemos, que puede terminar en la destitución misma. Y con referencia al poder legislativo en el sistema presidencialista, podemos decir que es un órgano colegiado. ¿Qué quiere decir esto? Que está compuesto por más de una persona y que también se va a dividir en cámaras, ¿sí? Nosotros normalmente lo conocemos como Congreso y justamente es este recinto en donde se van a reunir los legisladores para poder decidir y poder sancionar leyes, ¿sí? Que sean aplicables a la sociedad en común. Justamente en estas dos cámaras que constituyen tenemos una cámara baja, una cámara alta y todos los proyectos para sanciones de ley tienen que pasar por ambas cámaras, ¿sí? También, bueno, tiene una mesa receptora justamente de estos proyectos que son anteproyectos en realidad y tienen que ver la factibilidad de la aplicación y bueno, después dependiendo de la característica del proyecto de ley va a necesitar un modelo de sanción o otro modelo, ¿sí? Esto va a depender. Pero básicamente podemos hablar de un poder legislativo colegiado, ¿sí? Donde nosotros vamos a tener senadores y diputados, ¿sí? Traducido a lo que es nuestro sistema político, ¿sí? Bien, eso quería hacer como una diferencia porque son los dos puntos más importantes del sistema presidencialista, ¿sí? Una vez, bueno, que tenemos en claro, no sé si quedó alguna duda, consulta sobre el sistema presidencialista, avanzamos con el sistema parlamentario. ¿Avanzamos nomás? Bien. Bien, cuando hablamos de sistema parlamentario, vamos a tener que hablar debidamente de lo que es un recinto como el Parlamento, ¿sí? Donde se va a concentrar el poder político y es allí donde se va a ver atenuado poderes como, por ejemplo, el poder ejecutivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es distinto al presidencialismo, en donde va a tener un escalón más alto, por así decirlo, lo que es el Parlamento, que es su poder legislativo, ¿sí? Cuando hablamos de Parlamento nos podemos ubicar en el Reino Unido, países como Inglaterra, por ejemplo, que al día de hoy tienen parlamentos y que el poder ejecutivo está sujeto a otras facultades, a otras obligaciones, y el poder legislativo, bueno, tiene casi la concentración total del poder, ¿sí? Acá también lo que hice fue una distinción en sus características, tanto en el poder legislativo como en el ejecutivo, ¿sí? Y cómo son las jefaturas de gobierno, porque en el sistema parlamentario están divididos, ¿sí? Ellos siguen teniendo reyes, siguen teniendo monarcas, y el rey en los sistemas parlamentarios normalmente hoy en día tiene facultades o tareas que son muy distintas a las que tenían en la antigüedad. ¿Por qué? Porque lo único que hacen los reyes al día de hoy son sí, una representación internacional de su, de su país
o de su gobierno, pero justamente esto lo hace más de una forma diplomática, ¿sí? Es una presentación diplomática del país, seguir teniendo reyes, y es más por un respeto irrestricto a las costumbres, que justamente fue lo que fue dando forma a los gobiernos que hoy en día tienen parlamento, ¿sí? ¿Existe la figura del rey? Sí. ¿Tiene el mismo poder político, las mismas facultades? No, esto es una verdad, pero bueno, lo siguen teniendo por una cuestión de tradiciones, ¿sí? Bien, cuando hablamos de la conformación del Poder Ejecutivo justamente y por qué se encontraba atenuado, por así decirlo, el Poder Ejecutivo se va a conformar en el seno del Parlamento justamente, porque va a estar subordinado al mismo, ¿sí? El Poder Ejecutivo, si bien acá lo vemos en la representación, no va a haber una sola persona que detente el poder, como en el caso del presidente, acá va a ser el poder legislativo quien decida las facultades y las obligaciones del poder ejecutivo, dictaminando desde el seno del Parlamento, ¿sí? Esto es muy importante, es una característica fundamental del gobierno parlamentario, ¿sí? Y con respecto a la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno, esto es lo que le estoy diciendo, de que existe la figura del rey, sí existe, tiene una representatividad, la tiene al día de hoy porque es casi diplomática la figura, pero no tiene más la autoridad ni la competencia política que tenía anteriormente, ¿sí? Acá yo les puse que es políticamente irresponsable, es una buena definición para demarcar lo que es la figura del monarca hoy en día. Es políticamente irresponsable porque no tiene más la potestad para decidir políticamente dentro de su territorio. Esa potestad de decidir políticamente le corresponde a la jefatura del gobierno, ¿sí? Que casi siempre y en todos los sistemas parlamentarios va a estar administrada por un primer ministro, ¿sí? Con un gabinete normalmente de 10, 12 personas, ¿sí? Esto es lo que se acostumbra en países como por ejemplo Inglaterra, ¿sí? Después tenemos otros países que son también sistemas parlamentaristas, un poco más atenuados a veces, pero todos manteniendo, sí, la prevalencia de su poder legislativo. Bien, finalizando ya con la forma de gobierno y la democracia, vamos a entrar al gobierno directorial, ¿sí? O el gobierno de directorio, justamente. Recordando que la democracia, a diferencia de la autocracia, es un conjunto de sistemas y estos sistemas están compuestos de elementos que van a tener un fin único que va a ser la finalidad que tiene que tener todo gobierno, que es el beneficio del pueblo, ¿sí? Alcanzar el mayor eh, nivel de vida posible para su pueblo y demás, ¿sí? Vamos a ver que el gobierno directorial o el gobierno de directorio es una forma de gobierno el cual les quiero anticipar que normalmente es muy criticado porque tiene una lentitud a la hora de decisión política mayor que algo que puede ser un parlamento, puede ser un sistema presidencialista, porque lo conforman, es justamente un poder ejecutivo colegiado. Normalmente son ocho integrantes del Poder Ejecutivo. Imagínense de tener un presidente a tener ocho. eh, es muy difícil por ahí tomar decisiones políticas de carácter ejecutivas, eh, pero la verdad es que el sistema de directorio tiene una gran transparencia, digamos, porque lo que ellos van a ver eh, es que sus representantes y el poder ejecutivo de este colegiado no ven a la política como la ocupación de un cargo público, como muchas veces se ve acá, la representatividad de un partido político. Ellos lo ven como una vocación, ¿sí? Vamos a ver que esto se ve mucho en países nórdicos y demás, de que ellos ven como una vocación, ¿sí? Es una responsabilidad que les da el Estado, y casi todos tienen otras responsabilidades aparte de formar ese poder ejecutivo, ¿sí? Esto es una característica nada más a modo de comentario, pero la característica principal es que no es unipersonal, ¿sí? Va a haber dos o más, ¿sí? Sistemas colegiados hubo eh, en muchos gobiernos. El más conocido es la República Federal de Suiza en 1848, que yo lo puse como ejemplo justamente, pero hay otros países que al día de hoy siguen teniendo su poder ejecutivo colegiado, ¿sí?
en cuanto a la jefatura de Estado, ¿sí? ¿Quién dirige el Estado? Los miembros del directorio justamente van a ser, en el caso de Suiza eran 8 justamente, eh, y estaba basado en un consejo federal, ¿sí? Bueno, acá dice 7 miembros, en realidad son 8, no sé por qué dice 7 miembros, elegido cada 4 años para funciones de administración, ¿sí? Eh, Esto va a ser lo que va a integrar la jefatura justamente del gobierno, que en este caso particular, por ser directorial, va a ser colectiva, ¿sí? Ya no va a ser unipersonal. Eh, y en cuanto al poder legislativo, como bien dice acá, va a existir, va a estar dividido en dos órganos políticos, dos órganos creados que están institucionalizados en realidad, y son el Consejo Nacional y el Consejo de los Estados, ¿sí? Estos tienen una periodicidad muy distinta y muy particular, ¿sí? Porque para que tenga una mejor transparencia, para que haya un mejor desenvolvimiento de la actividad política dentro de los gobiernos de directorio, lo que hacen es disminuir esa posibilidad de ejercer el cargo público, ¿sí? Van a ver que el Consejo de los Estados va a ser cada 2 años la reelección, ¿sí? La elección en realidad porque no tiene reelección. Y el Consejo Nacional va a ser, sí, ese va a ser por 4 años para que no se, no se tente de forma lineal el poder, ¿sí? Supongamos que tienen el mismo lineamiento el Consejo de los Estados y el Consejo Nacional, van a decidir todo el tiempo lo mismo y dar 4 años a esos dos órganos políticos de ejercicio del cargo público es por ahí un poco conflictivo porque siempre lo que se quiere es que se tenga un control entre ambos y por eso uno es 2 años y otro es 4 años para que nunca estén más de 2 años en un mismo lineamiento político. No sé si esto se entiende, para que tengan también una contraparte en el Consejo, ¿sí? Bien, necesito que me digan si quedó claro la forma de gobierno en cuanto a democracia. Son tres y, bueno, son las que hemos hablado recién. Sí, profesor, quedó Sí, claro. Bien, ¿no hay alguna consulta? Porque con esto terminaríamos la unidad. no, profesor, se entendió perfecto. Bien, perfecto. Recordemos entonces, hacemos un breve repaso. Formas de Estado según su evolución histórica. Vamos a tener el absolutista, el liberal y el estado de bienestar o benefactor, ¿sí? Según su territorio, vamos a tener el unitario, el federal y no, el confederado, disculpen. Esos van a ser las formas de Estado, ¿sí? Y de formas de gobiernos, dependiendo de su clasificación clásica o la clasificación actual, vamos a tener las puras e impuras y después vamos a tener las actuales que son autocracia y democracia. A su vez, se divide la democracia en parlamentaria, presidencial y por último la de la colegiada, ¿sí? Así es como lo tienen que estudiar. ¿Sí? Por favor, desarrollen más con lo que es el material bibliográfico. Hay muchísimo material, inclusive para explicar esta unidad, es bastante llevadera. Así que, bueno, si no hay ningún tipo de consulta, podemos dar por finalizado hoy. Profe, ¿hasta qué unidades van a entrar para el examen? Tengo entendida que hasta la unidad 10. Bueno, gracias. Yo lo voy a confirmar, como les dije, recién acabo de ingresar al grupo, me acaba de agregar el doctor Francisco, así que, bueno, consulto eso, le confirmo y lo pongo en el grupo, ¿sí? Y si puede subir los power, por favor, profe. Dale, unidad 6 y unidad 7 que es la que acabamos de dar. Gracias. Sí, profesor, Gracias. Muy profe, amable. Sí, volvemos a poner la asistencia porque como se cerró, saben que tengo registrada solamente, le hice una captura rápida. A ver, ya les digo. No, tengo todos los mensajes. bueno, profe, gracias. Dale, muy bien. Gracias a ustedes y bueno, nos volvemos a encontrar. Bien, Buena clase, gracias, profesor. profe. Gracias. Gracias, profe.